El problema que está acá es un problema que tengo en la casa, por eso se me ocurrió, y es que en la parte trasera del inodoro tiene un orificio, ¿ya? Entonces, como que el agua escurre infinitamente, no se puede parar, entonces aquí hay tornillos y tengo que aflojarlo o desaflojarlo para que esto suba, ¿ya? La cosa es que, bueno, por aquí entra el agua, ¿ya? Y esto el nivel sube, po, ¿ya? Y una vez que llegue a un nivel tal que el empuje pueda subir la esfera, ahí el caudal empieza a disminuir, ¿ya? Esto ocurre en todos los inodoros, ¿ya? Por lo menos así funciona el mío, ¿no? Ya, pero funciona así en el sentido de que eh, existe un parámetro mecánico tal que el caudal disminuye en función de la altura, ¿ya? En este caso una F. Y la cosa es que esto llega a un tope, y cuando llega al tope, el caudal ya no entra. Y ahí puedes tirar de nuevo la cadena. Ya que aquí. Y la cosa es que, bueno, el orificio no sé dónde está exactamente, no lo he pillado, pero sé que salen burbujas, entonces de andar por ahí. Y la cosa es que ese orificio el caudal que sale por ese edificio está parametrizado según la altura respecto a ese coordenado. ¿Ya? Entonces, como nunca llega al tope, tenéis que perder agua infinitamente. ¿Ya? Esto es muy resumido lo que sale acá. ¿Ya? Le dije que se lo leyeran, así que me lo voy a saltar un poco esto. Y se le pregunta, ¿qué altura se llega al régimen permanente? ¿Ya? Es decir, con el orificio. ¿Ya? ¿A qué altura, en mi caso, se llega aquí el caudal que entra igual al caudal que sale? ¿Ya? Y claramente como no llega, como hay una pérdida de agua constante, esto no llega al tope. ¿Ya? Entonces tienen que verificar que la altura no sale alta. ¿Ya? Y la otra es, eh, me escucho pegado, ¿no? ¿Aló? ¿Chavo? Te pego. A ver. Ya. A ver, voy a cambiar el internet, así que vamos. Ya, no resumí la grabación. Ya, filo. Ya, perdón. Ya, tenía el micrófono malo. Ya, gracias por recordarlo en la grabación. Sí, tenía que resumirlo. Ya, bueno, expliqué lo que estaba en el enunciado. Ya, para los que no verán la grabación, expliqué lo que está en el enunciado, lo que es HF, el sistema de referencia. Ya, y eso. Ya, alguien me dijo sobre el volumen de control. ¿Qué me dijeron por ahí? No, dije que lo primero no era como definir el volumen de control. Ya. ¿Dónde lo definimos acá? Tírate algo. Como dónde está el agua, como dónde sale el caudal. Puede definir muchos volúmenes de control, pero el más simple es esto, ¿ya? El volumen de control no es el volumen del líquido, por si acaso es diferente, ¿ya? Ojo, el volumen de control no es el volumen del fluido, ¿ya? Tanta verdura, no tengo dónde meterla. ¿Tantas verduras? ¿En serio? ¿Qué? ¿Dónde? Métele en el refri, po. Ya, pues la cosa es que este es el volumen de control y el volumen de control necesariamente es el volumen del fluido, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta la explicación del enunciado, ¿hasta dónde llegaría el volumen, la altura de agua? ¿Bajo C o arriba de C? C es el orificio, por si acaso. Aquí está el orificio. Aquí sale agua. ¿Está arriba de C o abajo de C, en la altura del régimen permanente? Arriba de ese. Eso mismo, porque en C ahí se va el agua. Y si la altura estuviera debajo de C, no habría un caudal de salida. ¿Ya? Entonces siempre había una variación del tiempo debido al caudal de entrada. ¿Ya? Ya, una vez que tenemos esa noción, podemos empezar a escribir lo que es en la ecuación de continuidad, lo que está referido al transporte de Reynolds, ¿ya? O al transporte de masa, ¿ya? Entonces, el volumen, esto es volumen de fluido, no el volumen de control, ¿ya? Respecto al tiempo, es igual al caudal de entrada menos el caudal de salida. Entonces, como dijeron por ahí, en la altura de agua a la cual llegará va a estar como por acá, supongamos.
aquí va a llegar la altura. Aquí esa va a ser la altura del régimen permanente. ¿Ya? Entonces esa altura del régimen permanente va a estar dada por esta ecuación de continuidad, y dado que estamos en régimen permanente, ¿qué va a pasar con el volumen en el tiempo? Se mantiene constante. Eso mismo, si se mantiene constante, la derivada temporal es 0, ¿ya? Entonces, como por ahí dijeron, esto es 0, ¿ya? Entonces tenemos que el caudal de entrada es igual al caudal de salida, ¿ya? Esto pasándolo por acá, ¿ya? Ahora, debemos determinar expresiones para el caudal de entrada. Ya, nosotros sabemos que el caudal de entrada está dado por esta función, ¿ya? Entonces, lo vamos a copiar, pero ¿a cuál situación nos estamos refiriendo? ¿A este o a este de abajo? En verdad, un supuesto acá. En verdad, no tenían por qué saber, pero la ecuación a la cual estamos enfrentados en este caso es esta, ¿ya? Aquí yo estoy suponiendo que se va a llegar a una altura tal que el agua pueda empujar, o sea, por el empuje mismo hacia arriba, y con eso el caudal de entrada disminuye. Entonces, ese es el caudal de entrada, y aquí vamos a poner U0 por HF. En el chat sobre H2 igual al caudal de salida. Ahora, el caudal de salida, ustedes saben que la velocidad de salida por un orificio, la velocidad de salida es raíz de 2GH, ¿ya? Pero esta altura es referida a C, entonces aquí voy a poner HC, ¿ya? No sé cómo lo puse en la pauta, pero creo que lo puse directo. Ya, entonces, dado que el caudal, ¿se acuerdan? Es área por velocidad, nosotros chantamos la velocidad ahí mismo. Ya, entonces, el caudal de salida va a ser el área del orificio, y lo puse en el enunciado, es A0, no tienen que hacer cálculos de si es un círculo o nada, para saltarme todos esos procedimientos más o menos engorrosos, por la velocidad. Y esto es importante, ¿ya? Lo que es raíz de 2G por HC. Ahora, ¿cuál es el problema de este caso? ¿Ya? Que estamos teniendo diferentes sistemas de referencia. ¿Ya? Si se da cuenta, tenemos un sistema referido a HF y un sistema referido a HC. Entonces aquí debemos hacer un cambio de sistema de referencia. ¿Ya? En general, dado que queremos saber la altura en régimen permanente, que es esta, nuestro sistema de referencia base debería ser la que está en el fondo del tanque. ¿Ya? Y de nuevo, aquí lo voy a poner directo. Voy a explicar un poquito el procedimiento, pero un sistema básico de cambio de sistema de referencia. ¿Ya? Entonces, HF, ¿ya? Va a estar dado por lo que es H menos H2, mentira. Era H2. H2 es esto, menos H menos H3. Ya, y le voy a explicar al tiro que es H3. ¿Ya? Sobre H, eso no. ¿Ya? Voy a explicarlo rápido. La cosa es que H2, bueno, H2 está referido, ay no, se voy a quitar esto de la cámara. H2 está referido a esta altura, ya que es la distancia en la cual la esfera se puede mover, o el centro de la esfera se puede mover verticalmente. Y aquí despreciamos lo que son los términos del ángulo, todo eso, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, esto es lo que se mueve hacia arriba, debido a H, ¿ya? Por ejemplo, aquí está la esfera, y ahí está la parte inicial, ¿ya? Y esto es H2. Lo que la esfera se mueve debido a H va a ser un delta, ¿ya? Entonces, H2 menos este delta va a ser lo que va a servir como entrada a este caudal, a esta función de caudal, ¿ya? Creo que se entiende, ¿ya? Por ejemplo, a ver, al final esto es lo que sirve como H, ya, esta altura, ¿ya? Entonces, bueno, H
y ya sabemos qué es lo que es esta altura, ¿ya? Pero H3, lo que no dije que es H3, es la altura a la cual tú puedes, lo voy a explicar de nuevo. Es la altura a la cual el empuje puede levantar la esfera, ¿ya? Es decir, a ver, no tengo el monitor acá, no, ¿ya? Entonces, se me pegó esto, güey. H3 va a ser esta altura, ¿ya? Va a ser la altura en la cual tú puedes levantar la esfera. Y esto tú lo sacas con el, ¿cómo se dice? Sumatoria de fuerza, ¿ya? Entonces, en verdad este es H3'. Ya el tiro voy a explicar por qué es H3'. Pero, ¿entendieron al menos esto? H2 menos delta. ¿Eso lo entendieron? Después explico lo del H3, pero quiero que esto se entienda. Sí, se entendió. Ya. Ya, perfecto, perfecto. Gracias, Andrés. Ya, la cosa es que ahora vamos a calcular lo que es H3. Ya, H3 se calcula tal como lo dije con lo que es sumatoria de fuerza. Ya, aquí tenemos que sumatoria de fuerza igual a 0. Ya, aunque ustedes piensan que se mueve la esfera, no existe un cambio en lo que es el empuje. Ya, aunque se levante la esfera debido al aumento de la altura de agua, el empuje va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces, esto lo aprendieron de aerostática, el empuje igual al peso, ¿ya? El empuje es ρ, o ρ por g o gamma por el volumen el cual ocupa el fluido, ¿ya? En este caso el volumen va a estar dado por esta relación, ¿ya? Y voy a copiar esto. Así que voy a copiar la fórmula bonita. Ya. Entonces, entonces voy a ocupar esta fórmula. Este es el volumen del casquete, ¿ya? El volumen en el cual actúa el empuje, ¿ya? Entonces aquí copiamos pi por h', y recuerden, este h' está referido a esta altura, ¿ya? Ahí está h', no es derivada, no es nada, ¿ya? Por 3r, menos h dividido en 3, igual a el peso. Aquí no puse la masa, pero pueden asumir que m por g, ¿ya? Ahora, hay un hint, porque aquí no pueden resolver esto, no pueden calcular cuánto es h. Y puse que considere que la altura medida desde la base de la esfera en la cual el empuje logra elevar la esfera es despreciable con respecto al radio de esta, ¿ya? Es decir, que este h es mucho más chico que este. Entonces aquí pueden despreciar este valor. Mira qué trucazo, mira qué trucazo, ¿ya? Entonces aquí calculan el pi por h' por 3r partido en 3, pero al final le va a quedar, ¿ya? Va la mg. ¿Ya? Y esta h' aquí ustedes le pueden poner un nombre, ¿ya? Porque en verdad esto es el volumen respecto a h', ¿ya? Y aquí yo lo puse como h3'. Y h3' sería la altura en el régimen permanente, ¿ya? Y ahí calculan mg, gamma, pi por r, ¿ya? Y ahí tienen h3, ¿ya? Fantástico. Ahora, esto es una altura relativa, es con respecto a la base, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos obtener una altura absoluta, es decir, con respecto a lo que es el fondo del estanque, nosotros debemos saber, en verdad, a qué altura está la base, ¿ya? Si yo sé a qué altura está la base, yo le puedo sumar lo que es h3'. ¿Ya? Y desde ese momento, desde esta altura total, yo sé que el agua empieza a subir la... ¿Ya? Entonces, aquí por enunciado,
sale de que la altura a la cual actúa la esfera es h1, ¿ya? Entonces, yo sé que toda esta altura, de aquí para abajo, es h1. Entonces, la altura de la base es h1 menos r, ¿ya? Sencillo. Y después de esta altura de acá, aquí voy a poner h1 menos r, ¿ya? Va a ser h1, todo esto acá va a ser h1, va a ser h1 menos r más h3. Y listo, listo, listo. Esto va a ser h3. Esto va a ser h3. No h3', va a ser h3. ¿Ya? Entonces, a partir de esta altura, yo sé que el empuje empieza a actuar tal que eleva la esfera. En verdad, desde aquí en adelante el empuje va a ser el mismo. Y como el empuje es el mismo, no puede aumentar, la esfera tiene que cambiar su posición vertical. ¿Ya? Y eso, ahí viene h3. ¿Ya? Y de ahí sale esta fórmula. ¿Ya? Entonces, la variación entre lo que es la altura, no sé, el momento en que empieza a actuar el empuje, o el empuje empieza a ser igual al peso, nosotros tenemos que restárselo al h. Y ahí obtenemos lo que es el caudal en torno a ese sistema de referencia, ¿ya? En lo que es h, ¿ya? Aunque no sea como tan relevante esto, o por lo menos al enseñarlo, tienen que saber, ¿ya? Esto de cambio de sistema de referencia, aunque se vayan a dinámica, yo di 2 cursos de estructura más adelante, que era dinámica y análisis de estructura, y 2 cursos de la carrera de estructura, tenían que usar mucho de los cambios de sistema de referencia, mucho, demasiado. Así que es importante que sepan cómo cambiar el sistema de referencia, ¿ya? De aquí en adelante me voy a saltar los otros cambios de sistema de referencia, de ahí los tienen que deducir ustedes, ¿ya? Pero para más o menos tener la noción de cómo hacer, ¿ya? Entonces, ya, pues, tenemos esta ecuación, aquí te lo voy a copiar, ¿ya? Se copió mal, de aquí nos vamos en un tubo, así que, ya, entonces, Q0 por HF, de nuevo, cambiamos el sistema de referencia, va a ser H2 menos H menos H3, y H3 es esto, ¿ya? Que no lo voy a poner porque es un poco largo, ¿ya? Pero si se cuenta son puras constantes, ¿ya? Así que no dependen de h. Al momento de integrar o alguna cosa así, ¿ya? Son constantes, ¿ya? Y esto sobre h2, ¿ya? Entonces ahí lo tenemos, ¿ya? Y aquí lo mismo, ¿ya? Y aquí me voy a saltar de nuevo el cambio de referencia de lo que es hc, ¿ya? Pero es muy fácil ver que es h menos hc. De hecho, el cambio más difícil de sistema de referencia era este, por eso lo hice acá, ¿ya? Entonces aquí muy fácil, aquí tienen que sacar una cuadrática, ¿ya? Aquí elevan al cuadrado y van a obtener un más menos, y si bien hay 2 resultados posibles, y si lo meten al Excel, si sean valores, les va a salir que el negativo, de los más menos, el negativo va a ser el resultado. Así que voy a chantar resultados. Acá está. Ya. Una cuestión impresentable, ya por eso no va a ser procedimiento, pero lo que quiero que entiendan es los cambios de sistema de referencia y esta parte, ¿ya? De hecho, si les toca el control un caudal constante, esto es 0, ¿ya? Es muy fácil, ¿ya? Para que tengan, no. Pero siempre los quiero poner un poquito más adelante, un poquito para que se adelanten a la jugada, por si les toca cosas muy difíciles, para que estén muy preparados, ¿ya? ¿Entendieron? Ya, pues, me cambié ahora, así que ya. Okay. Gracias, Gustavo. Gracias. Ya, pues, tenemos la altura de origen permanente, ¿ya? Intenté hacerlo todo en el Excel para que vieran cómo es la altura del permanente, pero
hay una ecuación de la segunda pregunta donde se trabaja con imaginario, con valores complejos, ¿ya? Que si bien en el conjunto ya son números reales, o sea, va a ser como un imaginario partido imaginario, eso ya es real, pero el Excel no, en sí no, como que no puede trabajar por separado, ¿ya? Así que no puede hacer un Excel y hacerlo en MATLAB, pero no andaba con tiempo. Ya, determine cómo evoluciona el tema en función del tiempo. ¿Ya? Aquí vamos a copiar el esquemita. Ya. Aquí necesito atención. Atención porque más allá de las integrales que van a aparecer, necesito que entiendan lo fundamental de la ecuación de continuidad. ¿Ya? Aquí, ¿qué harían acá? Y necesito que me contesten, por favor. O díganme muy a grandes rasgos qué es lo que piensan del problema. Aquí no me importa si no se saben o sea, tienen que saberse la ecuación, pero necesito que cuando se enfrentan al control, ustedes tengan la idea clara de qué es lo que tienen que hacer. Ya, de cuántos tramos, de cuántos sí, tramos temporales existen en el problema, porque aquí existen 3 tramos temporales, ¿ya? Y después se empiezan a calcular. ¿Ya? Así que necesito que me digan muy a grandes rasgos, más allá si no saben lo que es continuidad, ¿no? Cómo solucionaría el problema. Así, muy intuitivamente, ¿ya? Lo escucho. Ya, pues. Hay 16 personas. Uno tiene que saber. Al menos uno. Le voy a preguntar a cada uno, a menos que alguien me conteste. Y no se salgan de la reunión. Les saqué pantallas a todos los que estaban. Ya, pues. Ya. Andrés, dale. Bueno, espérate. ¿Cuál era la pregunta? Gracias, Marian. Mariana, muy alemán tu nombre. Mariana te voy a decir, ya. La pregunta, Mariana, era ¿cómo abordaría el problema? ¿Ya? ¿Qué es lo que intuitivamente harían? Teniendo en cuenta que, ya, voy a copiar esto acá, ¿ya? Shit. Teniendo en cuenta que el caudal varía según esto, ¿ya? Existe un orificio en H0 y la esfera empieza a levantarse y con eso empieza a disminuir el caudal. ¿Ya? ¿Cómo solucionaría el problema? Teniendo en cuenta estos factores. Existe un orificio, el caudal varía según el tiempo y eso mismo implica que H va a tener distintas funciones debido a estos factores. Ya, pues. Ya, Andrés, no te voy a salvar de nuevo. Dale. Eh, no sé, quizá usar Navier-Stokes Oh, como y compadre, anular la velocidad. estamos en continuidad acá. No, pero mira, ¿leíste el enunciado por lo menos? Sí, lo leí, pero no entendí como el 100%. Sí. Ya, dime qué entendiste. Ayúdate. O sea que ya está entrando como agua por esa como tubería, por ese caudal y llega como, tiene que como sobrepasar como la altura del hoyito. Ya, y ahí como que escurre el agua. Ya, mira, si entendiste eso, está ahí al otro lado, ¿ya? De verdad está ahí al otro lado. Mariana, de ahí voy a lo que comentaste, ¿ya? Ya, pero Andrés, ya. Tú sabías eso, ¿ya? Tú sabes que antes de H0 no escurre agua. Entonces, ya puedes decir algo sobre esa parte del tramo. A ver, dale, Andrés, juégate. A ver, espérate. Entonces no va a haber como caudal no va a haber caudal de salida, ¿no? Ya. Mira, eso lo tenéis claro.
Ya, eso lo tenéis claro. Entonces, ¿qué podéis hacer con la ecuación de continuidad ahí? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? ¿O alguien? Ya, mira, te voy a ayudar. Ya. Tú impusiste la ecuación de continuidad. ¿Ya? Y tú me dijiste algo sobre ese tramo. ¿Me lo podéis decir de nuevo, por favor? Como antes del hoyito no hay caudal de salida. Ya. Tú tenés que antes del hoyito no tenés caudal de salida. Ya. Eso me estás diciendo que el caudal de salida es 0, pero tenés caudal de entrada. Ya, Claro. entonces, ¿cómo? Ya. No que ser ofensivo, pero palabras muy burdas, como tú dijiste, antes del hoyito se cumple esta ecuación. ¿Ya? Entonces, tú tienes que para cierto t, esta ecuación se cumple. O en verdad para cierto h, que es lo mismo. Entonces, tú sabes que para h entre 0 y h0, tú tienes que se cumple esta cosa. ¿Ya? Eso lo tenéis que tener claro. Eso es lo que quería que me respondieran. Ya, espérate, Marian, si el codol varía según el tiempo, habría que buscar una expresión de velocidad para determinar los HS. ¿Qué son los HS? Eso no entendí. Ah, los H de salida, no entendí. Si voy a ser más específica, por favor. Entonces, vamos a seguir. Como tú lo que dijiste, Andrés, tenés que el volumen con respecto al tiempo igual al caudal de entrada. Ya. Y súper fácil, po. Ya, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en la ecuación de continuidad. ¿Ya? La variación del volumen en función del tiempo es área por altura. ¿Ya? Pero tú sabes que la altura es constante en función del tiempo, porque es un rectángulo. ¿Ya? Entonces, si así regla de la cadena, te va a dar esta ecuación igual al caudal de entrada. Pero tú sabes cuál es el caudal de entrada. ¿Ya? El caudal que entra por acá. Entonces, ¿cuál sería el caudal de entrada en este caso, Andrés? Cuando es menor a H2. Sí, claro. Pero, ¿cuál sería de estos dos? El de abajo. No, porque si... No. Ah, que soy Gil. A ver, espérate, no le cambié las puntas, weón. Ay, espérate. Esto está mal. A ver, cuídate, compa, cuídate. Ya, a ver, probablemente me tomé una hora 10 en los cielos. Ya. Mira, no sé si entendiste bien, pero este HF es respecto. Ah, chuta. Este HF con respecto a este sistema de referencia es desde acá arriba. ¿Ya? Entonces, si estoy diciendo si HF es menor a H2, estoy diciendo que HF está por acá. ¿Cachai? ¿Cachai? Está como hacia arriba. ¿Ya? ¿Entendiste eso, no? Ya, sí, ahora sí. Estoy Es como que entendiendo. la altura estuviera acá. O más o menos en ese lado, porque esto está referido al centro de la esfera, no al agua específicamente. Entonces, esta es la que te conviene, porque lo voy a explicar. Esta parte de la ecuación es si el H es mayor a H3, es decir, que existe empuje. Empuje. Aquí no existe empuje. Sobre la esfera me refiero. ¿Ya? Entonces, dado que el agua aún no llega a H0, debemos ocupar la ecuación que no considera el empuje. ¿Ya? Esto es lo que significa en esta ecuación. Entonces, el Q0 solamente. ¿Ya? Y... Ah, shit. Esto es Q0. ¿Ya? Tú lo sabes. Entonces aquí reemplazáis, o sea, resolver la ecuación. Pues aquí aplicar la integral de t entre t igual a 0 y t igual a t1 podréis poner, está referido a este h, el tiempo en el cual llega a h0. Y de ahí resolver la integral.
¿ya? Esto es h en t igual a 0, 0, y h en t igual a t1, que es h0. ¿Ya? Entonces aquí la integral es q0, t igual a 0, t igual a t1, y el diferencial de tiempo. Bueno, y si ahí resolví la integral, y da que esto es el área del estanque, que lo puse como AT. Toilet puse. Creo que T era por eso. ¿Ya? Por H0 igual a Q0 por T1. ¿Ya? Y con eso aquí despejamos T1. ¿Ya? Entonces T1 es A de T por H0 en Q0. ¿Ya? Entonces, ¿por qué sirve T1? Porque con esto podemos describir la altura en función del tiempo, en función a condiciones. ¿Ya? Porque al final lo que vamos a obtener es que h de t va a estar dado por tres funciones. Un f1 en función del tiempo, un f2 en función del tiempo y un f3 en función del tiempo. Y esta ecuación va a estar dado para... me carga cuando se está cuestión. De nuevo, esta ecuación es para t... para t menor o igual a t1. ¿Ya? Aquí vamos a tener que es para t menor o igual, en verdad, para t1 menor o igual a t menor o igual a t2. ¿Ya? Y la última es para t2 menor o igual a t. ¿Ya? Entonces, esto es lo que van a obtener de esta ecuación. Y esto es lo que quiero que entiendan o comprendan de este problema. Ya más allá de la integral que le van a salir o la ecuación final que le van a salir, es esto. Que la ecuación de continuidad para, no sé si en el caso del control va a ser así, pero puede que tengan este sistema donde tengan diferentes funciones para diferentes tiempos. ¿Ya? Entonces, aquí sacaron T1, y T1 es esto. Entonces, para T menor a T1, yo tengo esta ecuación. ¿Ya? Y ya tengo T1, entonces T2 lo saco de la condición de borde para este H. ¿Ya? Y así. ¿Entendieron eso? Yo no entiendo muy bien qué sería T2. Ya, mira. T2 es, mira, primero estas condiciones de borde que es T1 es a qué altura yo llego a H0. Eso lo entienden, ¿o no? El T1 está referido en qué momento tu H va a llegar a H0. ¿Cachai? En T1 tú sabes que H va a llegar a H0 y de ahí para adelante vas a tener un caudal de salida. Entonces tu ecuación ya no sirve. Eso quiero que entiendan. ¿Cachaste, Andrés? ¿Los demás? Sí, eso sí. Ya, perfecto. Ya, entonces tú sabes que para T1 tu ecuación, para T1, para T mayor a T1, tu ecuación ya no sirve. Ya, porque tú tienes un caudal de salida. Ya tú tienes un orificio en el cual sale caudal, entonces tu ecuación ya no sirve. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo sacamos f de t? Aquí f de t, aquí hacemos algo trucho. En vez de h0, ustedes lo hacen variable. ¿Ya? Y van a obtener que h va a ser algo en función de t. ¿Ya? Y ahí despejan h. Les va a quedar que h es igual a q0 por t partido en at. ¿Ya? Esto es la variable. ¿Ya? Esto es la variable en función del tiempo. Lo que sacamos antes es la condición de borde en la cual el dominio puede... a ver. No está bien. Sí, lo que sacamos antes es la condición de borde en la cual el dominio puede utilizarse en la función. ¿Ya? ¿Les quedó claro eso o alguna duda? Andrés, ya que estoy conversando contigo, después hueve otro, weón. Pero Andrés, ¿cachaste? Ya sí, eso sí me quedó. Ya. A ver, ¿quién es el otro bendecido?
Camila, lo siento, Camila. Camila. No hay más Camila, ¿verdad? No, Camila Lara. Si participaran más, pucha, ahí no estaría a preguntar. Pero quiero que sea participativo, que es más entretenido para todos. Camila Lara. No, ya no fue un Que poco. dice que no tiene micrófono. Perdón, Camila, perdón, no me di cuenta. Perdón. Ya, Gustavo, no, es verdad, tampoco tiene micrófono. Leonardo González. Ya, nadie tiene micrófono. Ya, Leo, juégatela. Ya, po. Ya, Mariana, tú me has preguntado harto, así que juégatela. Hola, tampoco tiene micrófono, a ver. Hola. Ya, mira, jugá. ¿Entendiste lo de antes, no? Sí, sí, o sea, de hecho, cuando eh, como que no hubiese hecho eso, porque no cachaba bien, pero pensaba como que había que encontrar una función de H según el tiempo. A eso me refería con los H, como una función de H. Ya. Ah, Ya, entendí. H en general. Ya, sí, eso mismo, ya. Ya, ya que hablaste y no del micrófono malo, ya, fuiste honesta. No digo que los demás sean deshonestos, pero yo a veces hago eso para no contestar. Es mi trampa, lo admito. Mi don, mi maldición. Ya, Mariana, ya que cachaste esto, te voy a preguntar, ¿cómo obtenemos a grandes rasgos esta función? El F2 de T. Ya, mira, aquí, da un momento, porque tengo el dibujo. o sea, no caché realmente, que Shit. seguí un poco la onda, pero para el H2 pasa que ya se incluye el caudal de salida, ¿no? ¿O Ya, todavía no? mira, con lo que dijiste tenéis gran parte del problema resuelto en términos de conocimiento de la teoría. En verdad, si saben a qué está referido el problema, tienen gran parte hecho. Ahora lo tenéis que traducir a matemáticas, ¿ya? Entonces, ya, claro, como tú me dijiste, tú tienes que la altura en la cual existe H ya es mayor al H0, ¿ya? Entonces, tú tienes que existe un caudal de salida, ¿ya? Entonces, ayúdame, ¿qué ponemos en la ecuación de contenido? Muy genéricamente. Eh, o sea, es como de U a de T, Ya está bien. y esto no es como, o sea, es lo mismo, pues el caudal de entrada menos el caudal de salida, pero ahora Muy el a grandes caudal de rasgos. salida no es, Ya, está perfecto. No, detente ahí ya. Mira, esto es lo que quería que me respondiera. Es súper fácil. Ya después entráis al más detalle, pero esto es lo más importante. Después entran a lo que son las ecuaciones, pero con esto ya tenéis más del 50% hecho. De verdad. Con esto ya tenéis casi todo hecho. Después son cálculos, da lo mismo. Y ahora hay que entrar al detalle de cuál es la ecuación referida al caudal de entrada, al caudal de salida. ¿Ya? Entonces, ¿cuál caudal de salida, Mariana? eh, sería como la velocidad del área, o sea, del agua que sale por el orificio, Ya, el por área por la el velocidad. área del orificio. Ya, perfecto. Ya, sí. Nosotros calculamos antes en el régimen permanente cómo era la velocidad. Así que lo voy a chantarnos. H menos HC. ¿Ya? Entonces, esto ya tiene el caudal de salida. Ya. Ahora hay que tener el caudal de entrada. ¿Cuál caudal de entrada? El que calculamos para la primera parte, o sea, para la parte anterior a esta. Es que hay dos caudales. Aquí, de nuevamente, lo voy a copiar. Ya, si recuerdas, este caudal es si que existe. No, si no hay empuje. Chuta. Si no hay empuje, aquí este sí hay empuje.
O voy a poner hay empuje. Entonces, ¿cuál ocupamos? Es donde hay empuje. ¿Segura? No. Ya. No, aquí es donde no hay empuje. ¿Ya? Y te voy a explicar por qué. ¿Ya? Quizá no sé si es tan fácil de tener la intuición, pero aquí en verdad no es para nada intuitivo, pero H1 es mayor que H0, eso es lo que tenéis que tener en claro. Y el R tampoco es muy grande, ¿eh? Ya, filo, esto fue mala mía, no lo puse, pero en verdad, cuando la altura es mayor al orificio, a la altura del orificio, eso no es condición para que exista empuje, ¿ya? Porque si nos damos cuenta, nosotros obtenemos que la altura en la cual existe empuje es H3. En verdad, ustedes no tienen por qué saber el orden de magnitud de H3 porque son puras variables algebraicas, ¿ya? Pero en general tú no puedes tener un salto discontinuo, ¿ya? Tú no puedes tener un salto discontinuo en términos de que ya, antes del caudal, antes del orificio, yo tengo Q0, ¿ya? Y después justo hay empuje, ¿ya? Si antes no definí empuje y después hay empuje, justo después del orificio, como que es un salto más o menos discreto. Entonces, tienen que definir la ecuación hasta que exista empuje, ¿ya? Entonces, este va a ser mi condición de borde, ¿ya? Hasta esta altura, yo sé que no existe empuje. Entonces, esta va a ser mi condición de borde para la ecuación 2. Aquí va a estar referido T2, a este tiempo. El tiempo en el cual yo tengo H3. A partir de ese momento, yo tengo que existe empuje y por consecuencia mi caudal de entrada va a cambiar en el tiempo. ¿Quedó claro eso, no? ¿Sí o no? O sea, pero es que el caudal ya estaba definido como por tramos, pues, como donde había empuje y donde no había empuje. Como que no caché qué procedimiento hicimos ahora. Y lo otro que no, cuando decís que la altura es mayor a la del orificio, ¿te refieres que la altura del volumen del H. fluido? Sí, del H. H es mayor Ah, ya. que el H0 que está acá. Ya, entonces hay caudal de salida. Aquí hay caudal de salida. Ya. A lo que me refería es que la altura del agua pase el orificio no es indicio para decir que existe un empuje. ¿Ya? Aquí, nuevamente, en mala mía, quizás me juega muy en contra lo que es el dibujito, pero por lo menos lo que yo me refería es que lo que es la esfera no está tan cerca del orificio. ¿Ya? Entonces no es como que tú llegues al orificio y existe empuje. ¿Ya? Pero Son cosas. espera, ¿te refieres a la distancia de la esfera al orificio? O sea, la distancia como en X, por así decirlo. En X. Como que- o Como sea, que, en la horizontal. no, a ti te da lo mismo la altura, o sea, el valor en la horizontal, lo que te importa en la O sea, pero vertical. el empuje es de qué realmente, como de la columna de agua o de la esfera. Como que ahí no caché por qué mencionaste la esfera. Perdóname, ¿qué cosa? ¿Puedes repetirme la pregunta? O sea, el empuje viene dado porque por la columna de agua o por la esfera. Ah, ya. Shit. Ya, si tenía el nivel, no, ya. Pues si tenía el nivel de agua acá. El empuje, el empuje va a estar dado por ρ por el volumen. Ya, y este volumen va a estar dado por el volumen que está acá en la esfera. ¿Ya? Eso es el empuje. Ahora, este empuje, para que logre levantar el fluido, tiene que ser igual al peso. ¿Ya? Y de ahí para adelante el empuje tiene que ser constante y por consiguiente, como el empuje tiene que ser constante, la esfera se mueve con el agua. ¿Ya? Entonces, si este empuje de acá, si este empuje de acá es menor al empuje necesario para levantar, tú tienes que no se mueve la esfera. Pero si el empuje llega a ser igual,
tú tienes que a partir de ese momento, por ejemplo, supongamos acá, por ejemplo acá, no, que parece como si fuera el radio. Por ejemplo, no, lo voy a poner en rojo. Tú tienes que a partir de esta altura, tú tienes que el empuje llega a ser el empuje igual a levantar, ¿ya? A partir de este momento tú tienes que el empuje va a ser igual al peso, ¿ya? Entonces, si tienes que alturas menores a este valor, tú tienes que el empuje no es igual al empuje necesario para levantar la esfera, y por consiguiente tú no tienes un movimiento de la esfera. Ya recuerda que en verdad la esfera esto está sostenido por una varilla, entonces no es como que se caiga, no es que nada lo sostenga. ¿Ya? Así que eso, si tú tienes una altura menor a este valor, tu empuje no va a ser necesario para levantar la esfera. Y si tu empuje es mayor a este, tú tienes que el empuje sí va a ser suficiente, no va a ser igual al peso, entonces de ahí para adelante la esfera va a subir. Tienen que ver el inodoro de sus casas, como nunca han levantado la cuestión y ven que la cuestión se mueve, baja. Bueno, pero ¿cachaste eso? ¿Cacharon? Sí, pero entonces en el caso donde no hay empuje para este caudal, es porque ¿cómo se El llama? nivel del agua es menor acá, es menor. El nivel del agua está acá, por ejemplo. O sea, es menos el volumen que está sumergido, por eso el empuje como que no hay, Sí, ¿o no? Porque la variable es ρ y volumen. sí. Bueno, el RO es constante, pero claro. Ejemplo, este es el volumen necesario, lo que está en rojo. Pero si tú Ya, si tu altura es menor a esto, tú no tienes el volumen suficiente. ¿Cachai? claro. ¿Cachaste eso? Y, por ejemplo, acá está el orificio. Ya, acá está el orificio. Entonces, si tú tenías alturas entre este punto y este punto, tú tienes que el caudal sigue siendo constante. Ya a partir de este punto hacia arriba, tú tienes que el caudal cambie. Porque ahí la esfera recién se va a levantar. ¿Cachaste? Sí. Ya, buena, perfecto. Entonces, por eso es constante. Entonces, la condición de borde en la cual esta función vive va a estar dado entre T1, T, que es la variable dependiente, no, perdón, independiente, y T2, donde T2 va a ser la altura asociada a H3. Recuerden que